Bien, estamos nuevamente en La pregunta es. La idea es recuperar algunas de las cuestiones que nos ayuden a reflexionar sobre em, discusiones que vuelven a surgir cíclicamente en Argentina, en nuestro país, vinculadas a lo que podemos denominar la batalla cultural, o a la interpretación de la historia, o a la interpretación de la misma realidad actual. Cuando llegan los 24 de marzo en Argentina, sabemos que existen diferentes posicionamientos, pero durante mucho tiempo en Argentina se fue como relatando, vamos a decir, una determinada mirada que se fue, no sé si imponiendo, pero que fue desmenuzando una verdad que estaba escondida, o lo que entendemos por una verdad estaba escondida, pero con el cambio de gobierno en las últimas elecciones y el nuevo gobierno en nuestro país, comienzan a mostrarse otras verdades y otros relatos. Y entonces empieza realmente una cuestión de querer, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde, qué es la verdad? Pero para no caer en una cuestión filosófica, que también la va a tener este encuentro de hoy, queremos trabajar sobre algunos conceptos muy vinculados a la sociología, como también a la filosofía, pero fuertemente a la sociología, para poder ir indagando en esta cuestión de la construcción de la realidad, ya no tanto desde un lugar funcionalista, de cómo se construye y demás, sino de un lugar casi, podríamos decir, hasta político, ¿no? De cómo afecta en nuestra cotidianidad esa construcción de la realidad. Y que nos invita, en el fondo, al conocer estos conceptos y poder acercarnos a ellos, a tener una capacidad como de mayor aprehensión de lo que acontece a nuestro alrededor y una búsqueda de una mayor comprensión de lo que aconteció alrededor nuestro. No solamente el hecho concreto que uno puso como ejemplo de el periodo de la última dictadura militar en Argentina, sino cualquier proceso que nosotros emprendamos de nuestra sociedad. Entonces, entender el funcionamiento de la sociedad nos puede ayudar cuando conocemos algunos conceptos que la sociología nos ha ido brindando, sobre todo de la teoría crítica y la teoría marxista en este caso, que nos van a permitir decir, bueno, pero acá se entiende, mirá esto, que nos permita poner en crisis aquello que nosotros consumimos, vemos, incluso estudiamos. Los conceptos que vamos a utilizar no agotan la reflexión, pero nos quieren llevar a este lugar para poder ir trabajando sobre el acceso cada vez como de mayor dilucidar, ¿no? Dilucidamiento de la realidad. Le pusimos un título tal vez al encuentro de hoy que dice realidad o relato, o realidad relatada. Bien, como esta cuestión de que vamos a llegar a un punto donde preguntarnos si realmente existe una realidad, ¿no? En el fondo de todo esto. Y esta realidad a la que hacemos mención, bueno, la queremos ir como trabajando desde algunos conceptos. Tampoco es inocente la imagen que pusimos detrás, que tiene que ver con la alegoría de la caverna que Platón escribe y otorga autoría a Sócrates, ¿no? Pero la alegoría de la caverna, que tal vez podemos hacer una comparación posterior a todo lo que venimos diciendo. Lo que nos parece interesante es, primero, plantear el concepto de ideología, ¿no? Hay una idea muy sencilla de ideología que es como un conjunto de creencias, de ideas, incluso valores, con los que uno aprende el mundo, ¿no? Es como los anteojos que uno se pone para ver y él ve el mundo de una manera. ¿Por qué lo ves de una manera? Bueno, porque uno tiene una ideología. Todos poseeríamos un conjunto de ideas, creencias, valores que nos hacen interpretar la realidad de una manera y no de otra. Bien, eso va a estar construido a lo largo de no solo de nuestra propia historia, sino que ya tiene estructuras previas que se vienen trabajando y que nosotros vamos a ir asumiendo porque estamos dentro de una determinada familia y demás, pero vamos construyendo nuestra ideología. A medida que nosotros nos acercamos a espacios que nos van alejando desde el seno familiar o de las instituciones que
que visitamos frecuentemente, como puede ser la escuela o una iglesia, y entramos a una universidad o entramos a otros ámbitos, un club, vamos a ir ampliando esa mirada, podemos ampliar nuestras ideas y nuestras creencias y nuestra ideología puede incluso hasta ir cambiando. Ahora, el concepto de ideología, así visto, es bueno, un conjunto de ideas parece medio inocentón. Bien. Eh, lo que va a plantear Carlos Marx es que ese conjunto de ideas en realidad es lo que se transforma posteriormente en la falsa conciencia, en el sentido de que él considera que las clases dominantes construyen e imponen su interpretación de la realidad del mundo a través de la imposición de una ideología, de la ideología dominante. Y entonces de esa manera todos asumimos esa ideología, todos vemos el mundo como esa clase dominante, o esa élite dominante, o ese poder, ¿no?, dominante, necesita que lo veamos. Por eso a veces cuando nosotros digamos, nos encontramos en situaciones desfavorecidas, podemos decir, bueno, no, sí, tal vez no he trabajado lo suficiente, o no me he formado lo suficiente, o legitimamos que haya gente que acumula muchísima riqueza y otros que no tienen nada. Pero lo legitimamos, lo entendemos como válido, no lo discutimos. ¿Por qué? Porque tenemos una ideología que se nos ha impuesto y que de esa manera nosotros interpretamos el mundo como esa clase dominante nos lo ha hecho interpretar. Entonces, ya en el concepto de ideología vamos viendo esta cuestión, ¿no? O sea, podemos partir de una base entonces media inocentona. La ideología es el conjunto de ideas que tenemos y con las que entendemos el mundo. Sin embargo, desde la teoría crítica, que va un poco, va a ir surgiendo de la mano de Carlos Marx, la ideología se convierte en falsa conciencia. O sea, la ideología termina siendo lo que una clase dominante impone en nosotros, o sea, una ideología dominante, con lo que nos hace interpretar el mundo. Uno acá podría hablar de la estructura, superestructura, los modos de producción, etcétera, etcétera, de Carlos Marx, pero a nosotros nos interesa este concepto. Pareciera entonces que una clase dominante se impone. Ahora, esta idea de la ideología como falsa conciencia o como una clase dominante que nos impone una forma de ver el mundo va a ser ampliada y desarrollada por Gramsci. Bien. Gramsci, que es un pensador italiano, va a desarrollar el concepto de hegemonía. Y en el concepto de hegemonía lo que él va a plantear, en línea un poco con lo que viene diciendo Marx, es que a través de la hegemonía, las élites gobernantes, las élites de poder, mantienen y legitiman su cosmovisión del mundo. Y su poder también, obviamente. Entonces, la hegemonía, lo que tiene el concepto de hegemonía es que no se queda solo en una cuestión de el modo de producción, o sea, el tipo de economía, o el tipo de, sí, de modo de producción sería lo correcto, pero o sea, de una sociedad, una clase dominante, sino que también incorpora en este concepto cuestiones vinculadas a lo cultural, a lo religioso, a los valores. No solo la hegemonía nos hace ver el mundo digamos, una élite dominante nos hace ver el mundo de una manera, sino que también nos lleva a interpretar lo que es bello en una cultura, lo que es bueno, lo que es malo. O sea, el sistema de valores, el sistema de creencias, los sistemas estéticos, ¿no?, de lo bello, todo lo que nosotros vamos viviendo se va imponiendo de una hegemonía político-cultural. Gramsci también da la posibilidad, o entiende que van a existir acciones contrahegemónicas, ¿no?, que de clases subalternas, o sea, que pueden ir surgiendo. De hecho, nosotros pensemos que no siempre a lo largo de la historia del capitalismo, podríamos decir, de estos 200 años, o pensemos en el siglo XX y el XXI, no siempre lo bello se entendió del mismo modo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ha existido modelos contrahegemónicos al modelo de belleza. A pesar de no ha sido del todo deconstruido, la contrahegemonía va instalando otras miradas. Pensemos en la música, ¿no? Lo que se entiende por una música, por algo cultural o no cultural. Pensemos como en un momento histórico se hablaba de alta cultura y se pensaba, no sé, en un ballet y y sin embargo ahora entendemos que también hay belleza, o pareciera que lo hay de pronto, en un coreo de TikTok, por decirlo de una manera. O sea, hay movimientos contraculturales, contrahegemónicos. Ahora, después hay que entender que la hegemonía dominante muchas veces utiliza y absorbe
estos movimientos contrahegemónicos, convirtiéndolos en parte de su hegemonía, ¿no? O sea, a esto les gusta, bueno, esto lo vamos a convertir en parte de nuestro poder para seguir controlando de alguna manera. Entonces, acá se vuelve interesante entender esta cuestión. Por un lado, se nos hace ver el mundo de una manera, de ideología, y la hegemonía que también implica la ideología también nos va imponiendo ciertas cuestiones que después, cuando se vuelven contrahegemónicas, muchas veces se absorben. Un ejemplo de ello que siempre, o hay algunos textos que se trabajan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las murgas. En una época en Buenos Aires, la murga surge como un movimiento contrahegemónico, ¿no? O sea, un grupo de personas que en su mensaje generalmente van en contra del poder de turno o ponen en crisis el poder de turno. Bueno, en Buenos Aires hacia los principios del año 2000, fines de los 90, eh, estas murgas eran auspiciadas por el gobierno de la misma ciudad, el gobierno de la ciudad, y había bandera Coca-Cola, o sea, entonces la murga, que es contrahegemónica, que busca ser disruptiva y demás, de golpe estaba siendo auspiciada por Coca-Cola y el mismo gobierno al que le hacían la crítica. Entonces, bueno, muchas veces lo contrahegemónico termina siendo absorbido por lo hegemónico. Pero más allá de este fenómeno, que es posibilidad de otro análisis, sí entender que entonces está funcionando desde estos pensadores, Marx, Gramsci, ahora vamos a ampliar con Althusser, ellos están entendiendo que el poder de turno, ellos están pensando en el poder del capitalismo, ¿no? El poder burgués. Uno puede decir, bueno, puede pasar lo mismo desde otro lugar, ¿no? En un socialismo, pero el poder de turno lo que hace es, a través de la ideología o desde su hegemonía, llevar a la sociedad a una interpretación concreta, vinculada a sus intereses, de lo que es la realidad. En ese sentido, ¿cómo se lleva a cabo eso? Bueno, Althusser, también en la misma línea que Marx y Gramsci, y que ambos Gramsci y Althusser son intérpretes y continuadores del pensamiento de Marx, digamos, Althusser lo que va a plantear es que el Estado tiene aparatos ideológicos, ¿no? Hay aparatos ideológicos del Estado que a través de esos aparatos el Estado va estableciendo estas miradas hegemónicas, ideológicas en el sentido de falsa conciencia que hablaba Marx. Althusser plantea que el Estado es un Estado represor. ¿En qué sentido? En que tiene la potestad de reprimir, ¿no? O sea, tiene la policía, el ejército, ¿no? O sea, puede imponer ciertos comportamientos para que se cumplan ciertas normas que escribe el mismo poder, digamos, pero también tiene un elemento que no necesita de la represión para seguir imponiendo ciertas verdades, y es ahí donde aparecen estos aparatos ideológicos. Y estos aparatos ideológicos son la escuela, la familia, una institución religiosa, ¿no? Católica, evangélica, judía, o sea, una institución religiosa. O sea, el Estado a través de estas instituciones reproduce constantemente esa concepción de realidad que nosotros vamos a estar viendo o vamos a estar interpretando. ¿De dónde sacamos que nosotros es algo válido o inválido? ¿De dónde sacamos que algo es bello o no es bello? ¿De dónde sacamos que algo es justo o no es justo? ¿De dónde sacamos que se debe ajustar o no la economía? Bueno, hay aparatos ideológicos que nos van metiendo en la cabeza de que algo es válido en un determinado momento histórico. ¿Bien? ¿O no? Entonces, que algo sea válido o no va a depender justamente de cómo esta ideología dominante, esa falsa conciencia, como diría Marx, o la hegemonía, se va imponiendo en la sociedad a través de los aparatos ideológicos del Estado. Bien. Esto no es tan sencillo como decir cambia de gobierno y cambia lo aparato ideológico y todo. En realidad nosotros tenemos que entender, así a grandes rasgos, con matices, estamos manteniendo desde siempre una misma ideología, ¿no? O sea, la ideología del capitalismo. Va con matices, va con matices. En esos matices hoy algunos se notan con fuerza una diferencia y surgen estas batallas culturales que mencionábamos al comienzo. Cuando hablamos de, entender, por ejemplo, qué es ser libre, o entender si hay que pagar más o menos impuestos,
Bueno, son los matices que hoy podemos discutir dentro de una gran ideología que es la capitalista. Ahora, estos matices son los que hablamos hoy de batalla cultural. Entonces, estos zapatos ideológicos, la escuela, la universidad y demás, van imponiendo. Entonces, en este sentido, podemos recuperar lo que plantea Michel Foucault. Bien, Foucault plantea que la verdad es hija del poder. Bien, y tiene efectos políticos de poder. ¿Qué significa? No solo es hija del poder, sino que también nos va a llevar a vivir nosotros de una manera y comprender el mundo de una manera. La verdad es fruto de lo que el poder considera que es válido. Esa hegemonía, esa ideología dominante considera cuáles son las estructuras válidas por las cuales hay que entender lo que es la verdad. Y esa verdad tiene formas en ciertos aparatos ideológicos en donde se va a ir como distribuyendo, ¿no? Entonces van a existir pensadores, científicos que de alguna manera van a darle entidad a esa verdad, van a existir medios de comunicación que la van a difundir, ¿no? O sea, va a ir tomando fuerza esa verdad. Por eso también la dificultad de transformar la verdad. Cuando nosotros discutimos si algo es válido o inválido, Foucault dice, estamos discutiendo el vicio. Si nosotros queremos cambiar lo que es válido en un momento histórico o la verdad, queremos transformar la realidad y vamos a tener que transformar primero los criterios por los cuales ese poder de turno, esa ideología dominante, nos va marcando qué es verdad y qué no es verdad. O sea, es al vicio discutir, supongamos, ¿no? Si las hay que, a ver, si el accionar o no en la dictadura militar fue para defender la patria del terrorismo, o realmente fue terrorismo de Estado y no tiene justificación. Discutamos eso, bueno, vamos a matar entre nosotros, pero la verdad va más allá. Si nosotros queremos realmente discutir algo real, primero tenemos que transformar las estructuras que nos llevan a pensar que lo que hay que discutir es eso. Entonces, estamos como un poco más abajo, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos discutiendo acá, esto que lo que estamos buscando como verdad, en realidad lo que hay que transformar está más arriba, y qué es lo que genera en un momento histórico las condiciones y criterios por los cuales alguien dice que algo es verdadero o falso. Entonces, fíjense, entonces aparece esta cuestión de la verdad es hija del poder. Y en este sentido, hay una idea de Marcuse, de Herbert Marcuse, que plantea la existencia de totalitarismos democráticos. Él dice, em, él, él plantea que no existen, o sea, no existen solamente formas totalitarias terroristas de administración del Estado, o sea, no existen solamente estados totalitarios que a través del terror ejercen su poder, el nazismo, cualquier dictadura militar, bien, fascismos, sino que también existen administraciones democráticas que son totalitarias y lo son a través de la manipulación de las necesidades. Y atención con esto, porque ahí nos va a llevar a algo que hoy nos podemos ir acercando a lo que Byung-Chul Han llama la sociedad del rendimiento. Herbert Marcuse lo que está pensando es, o lo que está planteando, es que en nuestras sociedades actuales las formas totalitarias tienen que ver con obligarnos a vivir de ciertos modos. Bien, a responder a ciertas cuestiones. Generando o creando necesidades que son falsas, pero que nos las hacen vivir como verdaderas, como reales. O sea, tal vez es una necesidad comunicarse. No sé si es una necesidad real tener un iPhone. Es una necesidad real alimentarse. No sé si es una necesidad real alimentarse con sushi. Es una realidad, es una necesidad trabajar, pero no sé si es una necesidad real trabajar 15 horas diarias para poder subsistir. Bien, lo que él va a plantear es que en realidad el sistema, la hegemonía, la ideología dominante nos hace creer que es necesario estar constantemente produciendo y que incluso en nuestros tiempos de ocio lo tenemos que vivir como de alguna manera ese sistema nos exige que lo vivamos porque, bueno,
lo vivimos, nosotros lo experienciamos como necesario, real. Entonces el signo de pregunta, ¿no? O sea, bueno, ¿es todo tan real y necesario? ¿O se nos hace creer? Entonces acá aparece todo lo que decíamos de ideología, hegemonía y la distribución de esa verdad a través de los aparatos ideológicos del Estado. Y entonces en este sentido hablábamos de la sociedad del rendimiento de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, de todo lo que venimos nombrando, es lo más actual. Y esta sociedad que de alguna manera enferma, en el sentido de que estamos detrás de cierto éxito, no sé de qué cuestión, ¿no? Pero cierto rendimiento, hay que rendir. En todos los aspectos de la vida es como que se mide por lo que uno puede rendir o no. Entonces, bueno, es importante que nosotros podamos ir entendiendo este hilo que venimos trabajando desde el concepto de ideología, porque en el fondo lo que queremos poner en crisis, por más que no nos podamos escapar, por lo que plantea Foucault y lo que plantea Marcuse, bueno, estamos acá adentro, no nos queda otra, pero sí poder mirar con nuevos ojos la realidad en la que estamos insertos, pensar en los aparatos ideológicos que consumimos nosotros, ¿no? Capaz que a veces es sencillo solo pensar qué medios de comunicación habituamos a leer, a escuchar, de qué es lo que el algoritmo de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube nos va mostrando para poder interpretar, a ver, bueno, yo estoy diciendo esto, estoy defendiendo esto, pero ¿lo estoy defendiendo porque lo creo o porque me lo hacen creer? De hecho, la idea, podríamos pensar hasta cerrar esta reflexión que venimos caminando con una idea de Nietzsche. Bueno, capaz que podemos volver después a la idea de la alegoría de la caverna, pero Nietzsche plantea, no existen hechos, existen interpretaciones. El tema es pensar, ¿no? ¿Son nuestras propias interpretaciones o solo son las interpretaciones que otros nos imponen a nosotros? Me parece que está bueno construir esa idea, ¿no? Cuando hablamos de batalla cultural, de relatos, de cómo entender la historia, de cómo entender la realidad en la que estamos insertos, bueno, que no nos pase como en la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna, esa imagen que vuelvo a mostrarles, que está en el fondo de estas ideas que fuimos poniendo, un grupo de personas, toda su vida, contemplaban imágenes que consideraban la realidad, y esas imágenes en realidad eran frutos del reflejo de lo que la luz de un fuego generaba en la pared, mediada por algunas imágenes como la del pájaro y la paloma. Entonces las personas lo que único que veían toda su vida eran sombras y pensaban que esa sombra era la realidad hasta que una de ellas puede escaparse y descubrir, apa, lo que estamos viendo son sombras. Hay una realidad mayor, hay una realidad real, ¿no? Bueno, tal vez esa persona después tendría que, podemos entrar en una cuestión así, una cinta de Moebius eterna, ¿no? Esa persona a su vez podríamos pensar de que existía una realidad mayor y que solo se escapó de la primera. Pero más allá de eso, me parece que esta alegoría de la caverna, que habla de estas personas de alguna forma esclavizadas a ver una realidad que eran solo sombras, que no era la realidad absoluta de las cosas, nos tienen que ayudar a pensar también en la sintonía con Nietzsche, de bueno, cuando nosotros nos paramos a interpretar la realidad, ¿de dónde la estamos interpretando? Si somos nosotros, con los elementos que podamos tener y que no nos vamos a escapar de esta ideología dominante y la hegemonía que se nos impone, pero con qué elementos podemos hacer interpretaciones cada vez más propias y no dejarnos interpretar por otros. Bueno, con esa idea nos vamos en el encuentro de hoy para ir pensando, ¿no? Cómo cada vez más hacernos dueños de nuestra propia realidad. Hacemos la pregunta.